Bueno, sí, perfecto. Entonces, parte de lo que estábamos conversando en una oportunidad, en una reunión con un cliente, era que muchas veces pasa que reconocemos que como venezolanos siempre estamos accionando, tenemos esa vena o ese ADN de la iniciativa, de somos pa'lantes, ¿verdad? Es algo como cultural, hasta a veces improvisado y quedó esa frase de Eudomar Santos, ese famoso personaje, como vaya viniendo, vamos viendo. Porque a veces somos muy atrevidos, Somos ¿no? muy Muy atrevidos. atrevidos. Ahora, la reflexión que hacíamos en esa reunión era, ¿qué sucede cuando accionamos sin estrategia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pasa cuando accionamos desde la proactividad, desde la iniciativa, la buena intención, pero no está acompañado de una estrategia? Bueno, si nosotros no definimos la estrategia, pues difícilmente podemos lograr la meta en el tiempo que nos las establecemos. Uh -huh. La proactividad es importante porque si nos vamos a esa tríada de la competencia, del ser, Sí. el hacer y el tener, pues la proactividad es un elemento referencial porque no solamente es proactividad, es resiliencia, es empatía, es identificación del mercado, es ese conjunto de habilidades blandas Uh -huh. que no todos hemos desarrollado tampoco, Tal porque cual. hay quienes como que, Sí. no sé, se quedan en el cuadrado, dentro de Uh ese -huh. cuadrado, yo diría más allá de la caja, Así es. pero entonces se enfocan en la parte más técnica, eso está bien, Uh -huh. pero la estrategia hay que definirla Hay que para definirla. poder ver qué camino vas a recorrer, cuáles son las acciones que vas Uh a -huh. implementar y los recursos, porque si Correcto. no tienes claro con qué lo vas a ejecutar, ¿cómo vas a llevar eso adelante? Así es, sí. Sobre todo Uh -huh. porque, fíjate lo interesante, ¿no? El venezolano se caracteriza por ser proactivo. Y hace poco salió un estudio donde se dice que 7 millones de venezolanos están actualmente emprendiendo. Wow. Eso nos habla de que una gran parte de la población Uh -huh. se ha ido a proyectos de emprendimiento, creación de sus propias empresas. Pero versus esa realidad está también los estudios que nos dicen que la mayoría de esos emprendimientos no pasan del primer año. Uh Y -huh. la razón de que no pasan del primer año, una de las razones, es que precisamente no tienen ni una estrategia Okay. y no se han formado Uh -huh. para emprender y desarrollar sus propios proyectos Total. personales o Sí. empresariales o de emprendimiento. Entonces, una gran conclusión que Uh -huh. pudiéramos decir de entrada Uh -huh. es que la estrategia debe estar presente desde el principio. Uh Y -huh. yo pienso que también no debe ser una estrategia, porque a veces nos enredamos en la vida mentalmente, estrategias complicadas, no. Ajá, claro. Yo pienso que también va desde lo micro, ¿no? Claro, Desde claro. de cómo iniciamos, cómo damos Sí. nuestro primer paso, si vamos a crear un producto, a quién está Uh dirigido, -huh. cómo lo estamos conceptualizando. Total. Porque si esos 7 millones de emprendimientos todos van hacia lo mismo, Uh -huh. no tienen posibilidades No, y el de mercado, o sea, permanencia. Uh -huh. el mercado no reacciona de la misma manera. Sí, Si nosotros tenemos un emprendimiento, pero ok, yo voy a hacer tal o cual producto porque tengo tal o cuales habilidades o tengo tal o cuales relaciones, eso está Claro. bien. Pero si mi idea de negocio no está clara, el modelo de negocio no avanza. Porque Sí. no existe. Entonces, ¿cómo Sí. levanto un plan? ¿Cómo identifico inclusive en lo que Uh en lo -huh. que me tengo que formar? Porque tengo que formarme. Claro. Hay muchas maneras de acceder, accesar, llegar al escenario educativo, formación, Hoy y lo más que nunca que sabemos. Uy, tenemos la información a la mano, prácticamente literalmente a la mano. al Sí. día, Uh -huh. literal. Entonces, bueno, si lo quieres hacer más formal o menos formal, pero hay tanto para aprender, Uh -huh. tanto para investigar, tanto para identificar. Pero si tu idea de negocio no está clara, Uh pues -huh. obviamente no vas a encontrar ni el nicho, Sí. ni el cliente meta, no vas a ver inclusive hasta las bondades de tu Uh -huh. producto. Tal sí. cual. Y Y, qué interesante. Sí, sí, y cómo no. cuando hablas de bondades, Uh -huh. volvemos a un punto muy importante, ¿no? Que es la diferenciación. Uh Es -huh. decir, cómo tu proyecto tiene características especiales Uh -huh. que están dirigidas al público que tú le quieres llegar o a tu cliente y Claro. que te van a dejar una ventaja competitiva, Uh que -huh, al final forma parte de la estrategia. claro. Porque si tú no tienes una diferenciación, pasas a ser un producto más Uno más del Sí. mercado. y el nivel de competencia pues es mucho mayor. Total. Entonces, indispensable Uh -huh. estrategia Uh -huh. y luego ese factor de diferenciación.
Sí. Si yo, por ejemplo, voy a emprender en el área por ejemplo, de gastronomía, Ujú. ¿qué elementos diferenciadores tiene mi propuesta que Ok. forma parte de mi estrategia para yo lograr alcanzar el éxito? Y así es, y en gastronomía es donde más Ujú. impacto hay ahorita, porque ¿cuánta generación de negocios Bueno, y gastronómicos en hay? nuestra ciudad, en el caso aquí que estamos generando este contenido desde la ciudad de Valencia, que está reconocida como una ciudad gastronómica, Así es, unas con zonas una gourmet. oferta así, Ujú. gourmet. De hecho, hace poco conversaba con un cliente que tiene uno de los cafés más conocidos acá en la ciudad, y escuchando un poco sus orígenes, resulta que ellos vienen de Maracay, por cierto. Y ellos en el momento que decidieron emprender en el mundo gastronómico, eligieron Valencia. Se mudaron de Maracay a Valencia porque reconocieron que había un potencial de mercado súper interesante. Ahora, rescatando un poco lo que comentabas del emprendimiento, es interesante también invitar a las personas que están dando esos pasos a que recuerden que el emprendimiento es una etapa finita. Ujú, Muy bien. ujú. ¿Por qué es una etapa finita? Porque si tú realmente tienes un propósito de construir una marca, de presentar una propuesta que sea sustentable en el tiempo, tú tienes que en algún momento dar un paso a tener un registro de comercio, Tiene que Una formalizarlo, formalización. claro, formalizar. formalizarlo. De hecho, hay un registro Un también muy registro, accesible a correcto. nivel Y, de lo que y es hay hasta una orientación de un marco regulatorio, un marco de una regulatorio ley de correcto. emprendimiento. Eso es. Entonces ese número es súper interesante. 7 millones no es cualquier No es cosa. Ujú, cualquier cosa. Y ujú. Muy también hay bien. que reconocer Ujú. que nuestro país ha dado pasos muy adelantados en el proceso de formación. Ujú. Aquí en Venezuela se ha simplificado ese proceso de formalización de los emprendimientos. Y qué interesante lo que tú decías, ¿no? Cuando estamos iniciando un proyecto, siempre tener una visión a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa cuando asociamos la palabra emprendimiento? Siempre la asociamos como que es algo muy pequeño. Bueno, vamos a Sí. Un ver cómo nos va. emprendimiento. Ajá. Es que No, y la es que empieza palabra, como un nido, la pues. Como palabra un también nido, pareciera sí. disminutiva, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos rescatar? Bueno, deberíamos rescatar que esos proyectos que estamos creando siempre tengan una visión empresarial. Y Ujú. la única forma de tener una visión empresarial es que nos formemos Tal cual. para abordar el Así proyecto es. que estamos. Y Ujú. eso forma parte de la estrategia. Sí. Yo diría formación, ya Ujú. está Ujú. identificada esa palabra, y diferenciación van dos, Bien. que forma parte de la estrategia. Cuando tú lanzas un proyecto y dices voy a emprender o voy a iniciar mi Ujú. empresa Ujú. y no te formas, mira, lo decían los especialistas, es perder dinero No, y pierdes el tiempo, y porque Y el perder todo. tiempo tiempo. que ¿Cuántas imagínate. veces no vemos cuántos negocios? Ojo, tenemos un Ujú. ángel inversor. Qué Ujú. maravilla, todos quisiésemos tener a un ángel inversor. Claro, en Ahí esa que diga, etapa pum, en sobre esa todo. etapa que dice, mira, aquí está, vamos a hacer esto, aquí está, te voy a apoyar con tanto Ujú. capital. Pero resulta que mi idea de negocio, vuelvo al punto, no está clara. No conozco el mercado en el que me voy a mover. Inclusive, dentro de mi área de desarrollo de la idea de negocio, no sé cómo manejar el inventario, Ujú. no sé cómo manejar el personal o gestionar el talento humano, no conozco todo lo que es el presupuesto que yo requiero, costos, Ujú. ¿sabes? Todo eso que va a valor añadido en el cual muchos de los negocios no superan el año. Sí. Entonces, alquilo un local, bueno, mi negocio va a ser físico o va a ser tienda Virtual. virtual, Ujú. mi producto es adecuado para físico, para virtual, qué Ujú. tipo de desarrollo quiero yo, porque ahora tengo que pensar en el desarrollo del producto también, ¿no? Correcto. Y vemos una cantidad de pequeñas microempresas, porque ya han pasado microempresas, pero que todavía no se han dado cuenta que lo son. Sí, y mira, esto interesante que me ocurrió hace poco. Estoy trabajando con un cliente, que este cliente comenzó vendiendo en Mercado Libre. Ujú. Fue haciendo su trabajo, porque Mercado Libre quizás es una plataforma muy referencial por su modelo de negocio, como va reconociendo la reputación del vendedor, al punto que se convierte en tienda oficial de Mercado Libre. Hoy tiene tiendas físicas, sigue evolucionando, sigue creciendo, pero resulta que yo me reúno con su equipo de líderes y vamos a hacer un plan de trabajo y no sabían lo que era un modelo SMART, por ejemplo, para Para desarrollar planificar, objetivos. ¿Muy bien? correcto.
O los objetivos. Los objetivos. Entonces, muchas veces creemos que hablar de estrategia o de planificación, primero pensamos que es una camisa de fuerza, que la gente dice es que aquí en Venezuela cómo se planifica o cómo se diseña estrategia con un mercado tan cambiante. Y no es una camisa de fuerza. Bueno, y ahí es donde está, ahí es donde está la habilidad. Ahí es donde está la habilidad. Es más, le digo algo, nosotros estamos haciendo historia cada día. Sí. Porque si hasta aquí en nuestro país, bueno, obviamente hay una situación global y todo aquello, pero acá en nuestro país nosotros ya aprendimos a planificar de otra forma. Y ese planificar es no dejar nada por sentado. Tal cual. Empieza así por ahí. Porque si y a ser flexible en esa planificación. Bueno, total. Y dentro de eso en el mar entra todo esto, ¿no? Y ver que realmente necesito tener un tiempo para llegar ahí. O sea, no puedo, ay, bueno, el año que viene no. Antes hablamos de 5 años, de 10 años, de 15 años. Ahora no, yo estoy pensando ya en mis 12 semanas que quedan para el 16 de diciembre que salgo de receso vacacional. ¿Cómo voy a manejar toda mi propuesta en el caso de SEA, ¿no? Cómo manejar la propuesta académica, cuáles son los nuevos programas que voy a hacer, en qué eventos voy a participar, cómo va a ser el retorno de mi inversión en relación a lo que estoy manejando el día de hoy. No voy a esperar el tiempo, 5 años para ver cuándo puedo subir. No, esto hay que moverse. Y ahí hay que formar a la gente también, que está con uno. Hay que formarlo. Y fíjate que hoy se hablaba hace poco en una actividad, el triángulo de la muerte, con el que tú tienes que lidiar en un mercado como este. ¿Cuál es el triángulo de la muerte? Tú tienes ya tu negocio formalizado, muy bien, y compites con tus costos operativos, o sea, son los desafíos, tienes unos costos operativos contra una competencia que quizás en precio está llevando la ventaja, no en calidad, porque puede vender el mismo producto que vendes tú, pero no paga impuestos, no tiene el mismo costo operativo que tú tienes, muy bien, y un poder adquisitivo golpeado. Entonces tienes ese triángulo, tus costos, la competencia en una ventaja competitiva porque está en tu mismo mercado ofreciendo tu mismo producto o servicio, pero con un precio al que tú no le puedes llegar por tu estructura de costos y un poder adquisitivo golpeado. Entonces, cuando tú tienes ese triángulo en tu escenario, si en economías donde la inflación es el 1% anual, la preparación corporativa, la preparación en el emprendimiento, prácticamente es indispensable, ¿cómo no hacerlo en un mercado tan mutante como el nuestro? Entonces, allí en estos días debatíamos, bueno, ¿cuáles consideramos hoy que son las principales áreas en las que se debe formar un comerciante, un emprendedor o alguien que todavía ni es comerciante ni emprendedor, pero lo tiene pensado porque a lo mejor está haciendo carrera hoy en el mundo corporativo, está trabajando en una empresa, pero le han venido algunas luces donde dice, oye, a mí me gustaría tener este negocio, desarrollar esta idea. Yo digo, bueno, definitivamente uno de los elementos es prepararse en el aspecto administrativo o financiero. ¿Qué otros hoy en día en la Venezuela que actual es muy importante. Hay que reconocer eso. ¿Qué otros elementos? Sobre todo porque entendamos que si la pandemia nos dejó, funcionó como un acelerador en todos nuestros procesos, ¿no? Pero el caso de Venezuela es un caso particular, como lo venimos hablando desde el principio. Veníamos de una teoría donde se decía, en Venezuela no se puede planificar. No sé si ustedes se recuerdan que decía, ya las corporaciones no están planificando ni a 6 meses, ni a trimestral, sino mensual. Y también algunos se atreven a decir, como vaya viendo, vaya viniendo. Yo planifico si pasa en el país tal cosa, si se mueve esto, si cambia esto. Esperando las condiciones. Las condiciones. Entonces, todo eso cambió. Entonces, volvimos como a retomar la importancia, como decía Mari, de volver a la planificación. Y esa planificación entra en juego, lo que tú has resaltado casi que desde un principio, que es la importancia del manejo de tus costos. Porque muchas veces pensamos que mi competencia está poniendo un precio muy barato porque está perdiendo el dinero, y no es así, sino que él se ha dado la tarea de revisar su estructura de costos, evaluar
procesos, simplificarlos, Ujú. quitar esto, poner esto para que sea mucho más En rentable. en un escenario óptimo, En ¿no? un escenario óptimo. Sí, porque óptimo. y de hecho lo conversábamos en clase en estos días y le decía, y la chica tiene un emprendimiento de un Ujú. producto alimenticio, un Ujú. postre. Y decía, ¿por qué en tal sitio lo venden en tal monto? Y yo, uy, eso es muy caro, lo venden más Ujú. costoso que el mío. Yo le digo, ya va, ¿tú tienes negocio físico? ¿Tú Ujú. pagas impuestos? Claro, ¿contra qué te Ah, comparas? ¿contra qué, ves? Porque de Ujú. repente el tuyo es más costoso que el de él. Claro, O así sea, es. entonces tiene ese triángulo ahí invertido, ¿no? Y Ajá. volvemos al tema de la formación, o sea, Sí, el hecho de que la competencia tenga un producto similar o un servicio a un precio mucho más alto o más bajo que tuyo, no necesariamente significa que están siendo más rentables, correcto, correcto. ¿ven? Porque hay una cantidad de aristas que hay que revisar Ni allí. el de ella porque cuesta menos, o sea, lo Es venden correcto. un precio menor. Entonces, ¿cuántos colaboradores tienes? ¿Pagas Ujú, nómina? No, soy ujú. yo sola. Entonces le digo, bueno, ¿y entonces cuál es el rollo? Claro, y aquí, Ah, y aquí vamos a dejar a un lado el tema que siempre se aborda de ese competidor que tenemos, que, con el que ni siquiera hay que desgastarse, sí, porque es sí, un sí. competidor que de repente tiene ciertos beneficios, donde de repente accede a un capital de otra manera que todos conocemos, entonces no tiene sentido desgastarte compitiendo con eso. No, además es perder ¿Ve? el Es Es tiempo. más perder perder el el Y, tiempo. tiempo. y le digo algo, y el enfoque, porque Ujú, uno de los momentos en los que estamos viviendo ahorita, pues son 4 meses para terminar el año, nosotros siempre ujú. nos enfocamos en en tiempo, ¿no? Sí, Porque si no lo mides, tampoco vas a poder validar que lo que estés haciendo esté bien o puede estar mejor o de ujú. repente estás errado en el camino, ¿no? Porque si no lo mides, no puedes mejorarlo. No lo puedes mejorar. Pero ahora, ¿de dónde obtienes ese factor de medición? Volvemos al punto. ¿Qué voy a evaluar? Tengo que levantar un indicador. Entonces la Ujú. planificación empieza a tomar flores, ¿no? A A florecer, a justificarse, justificarse, decir, bueno, mira, si yo no lo mido, no lo mejoro. tal cual, ¿Ves? Exactamente. Entonces se tal quiere cual. en la misma rueda, dándole Ujú, vuelta a la rueda. ujú. Fíjate que pudiésemos encontrar entonces otra palabra. Sí, Ya dijimos que la formación, la ujú, diferenciación, sí, pero nosotros venimos insistiendo mucho que este año para el sector empresarial y para los emprendimientos, la palabra alianzas y ujú, Para crecer, networking sí, es ujú, sumamente sí lo importante. es. sí, Definitivamente esa posibilidad de yo reunirme con un proveedor, ver qué tienes tú, cómo te lo compro, llega directamente a mí para bajar los costos. ujú. O ¿O si cómo tú, lo e- impulsamos? ¿Cómo lo o si impulsamos? tú tienes otro negocio donde yo pueda introducir mi producto Tal cual. y tú puedas introducir el tuyo en Ujú, mi negocio, ujú, ¿cómo hacemos ese tipo de alianza? Entonces, sí, definitivamente la formación, la ujú. diferenciación, pero las Las alianzas, alianzas. para mí este año, y Son sobre todo en este fundamentales, cierre, yo los son veo Sí. fundamentales. Sí. fundamentales, son Y en el tema fundamentales. artístico lo vimos. Vimos grandes músicos consagrados de un género Con otro. y de baladas, Ujú. de repente haciendo una colaboración con otro músico o con otro artista de otro género totalmente distinto, Así pero es. diciendo, mira, a lo mejor a la gente que le gusta tu música también le puede gustar la mía. Y hacemos un match Y hacemos ahí. un match. ¿Ves? Y Sí. después de ahí salieron las fusiones de algunos Es ritmos. que en las Entonces, redes sociales también pasa ajá, en estas apps en las sí, en colaboración con. colaboración. Entonces, Ujú. wow, mira, están colaborando conmigo, ¿sabes? Son tantos Correcto, seguidores tuyos, tantos míos, tal tanto cual. impacto en el Y mensaje. sobre todo que Sí. yo creo que se han derrumbado esas fachadas o esas teorías donde yo, por ejemplo, si tú eres competencia mía, Tú yo no te hablo a ti. Al Y tú contrario, estás por el lado, yo Al estoy por el contrario. claro, al otro lado. contrario. Sí. Ya llegó un momento Sí. en donde la oportunidad de intercambiar Ujú. información, por supuesto hay Total. información confidencial que Confidencial. tú no la vas a Claro, revelar, Por tu supuesto. secreto pero corporativo. sí, Tal mira, cual, tal cual. Roángel, ¿tú cómo Ujú. solucionaste el problema de retención de Eh, personal? Ajá. correcto. Ah, no, mira, yo tuve que aplicar una teoría de esto Así es. para que no me rotara el personal. Ah, Correcto. Mari, ¿cómo hiciste tú para mejorar tu estructura de costos? Bueno, Ujú. yo estoy haciendo alianzas con mis proveedores y esto me ha Ujú. funcionado muy Ujú. bien. Tal Entonces yo cual. creo que eso también ha cambiado mucho Así es. Sí. y está relacionado con lo que yo decía de las alianzas y el networking. Hoy Ujú. en día los microempresarios y los empresarios tratan de establecer Ujú. comunicación para ver cómo se mejoran los procesos. Por supuesto, Correcto. hay competencias a las que tú no le hablarás, me imagino, no sé, Ujú. en ese terreno, pero siempre va a haber esa oportunidad de ese intercambio de No, información. Sí. y sabemos que siempre nos estamos observando todos. También, al ¿Qué final, haces tú? ¿Qué mira, haces tú?
que hacer Sí, lo otro. en Ciudad Bolívar estaba con el mayor ferretero de la zona y esto lo puedo comentar porque no es confidencial y era parte de un aprendizaje que yo les compartía. Ellos estábamos ayudándolos a desarrollar un programa de fidelización por compra para que los clientes acumularan puntos. Estábamos hablando de ventajas competitivas y de los beneficios porque no podíamos competir por precio. Entonces había el miedo de publicar los precios en el e-commerce. Entonces yo le decía, al final tu competencia va a saber tus precios. O sea, van a llamarte, te van a pedir cotización. Entonces no pienses en ese competidor. Piensa en cómo se la pones más fácil a tu cliente. Para que te compre. Para que te compre. Claro. Y el tema de las alianzas y la competencia, mira, yo trabajo mucho con el área turística y con el área inmobiliaria. Prácticamente estoy vinculado a casi todos los hoteles de zonas turísticas y, por ejemplo, 5 o 6 hoteles saben que yo trabajo con todos ellos. Muy bien. Tienes un holding. Ajá, o sea que no hay un tema de que no, Roángel, Exclusividad. no vas a trabajar conmigo porque ya trabajas con la competencia. No, respetando los acuerdos de confidencialidad. Y en la parte inmobiliaria también, yo trabajo con las principales marcas inmobiliarias y saben, mira, Roángel está hoy con este grupo, mañana está con otro, y al final todo se queda en el tema qué tan ético eres y cómo estás construyendo tu marca personal. Eso es verdad. Pero tomando en cuenta esos paradigmas que tú comentabas, hace poco compartía con un cliente que apenas me siento con él, me dice, ¿estás trabajando con fulano? Como una pregunta, ¿no? Yo le digo, no, actualmente no, porque si trabajas con ellos no trabajas con nosotros. Entonces, como que si trabajas con la competencia no puedes trabajar con nosotros. Pero sí, más bien hoy hay que hacer ese benchmarking y analizar las prácticas exitosas, ver qué pudiéramos adaptar a nuestro modelo de negocio. Claro. Y obviamente con esto les paso aquí para que ustedes también aporten acá, les comparto un tema que lo recuerdo en una entrevista a Omar Vizquel. Omar Vizquel en algún momento decía, yo te puedo enseñar, un venezolano muy conocido que ganó 11 guantes de oro, Sí. yo te puedo enseñar cómo te vas a agachar, cómo vas a poner la rodilla, cómo vas a meter el guante. Todas Muy las bien. técnicas. Te voy a pues. enseñar todas las técnicas. Ajá. Ahora métete tú en el campo, En el juego para que en veas el cómo es juego la cosa. para ver. Así, Y ¿verdad? no Cómo hay cambia todo, ¿no? cómo Sí, cambia todo. sí. Una cosa ¿Ves? es estar aquí y Sí. salir después al Ujú. campo a darlo todo, ¿no? Claro, entonces Y tú enfrentarte puedes. inclusive a condiciones ambientales, a Claro, la presión del claro, público, claro, o sea, totalmente. ¿Ves? Fíjate lo interesante, creo que hay otra palabra Ujú. que debemos rescatar para el tema de la estrategia y es la agilidad Ujú. que debemos desarrollar a la hora de la toma de decisiones y de nuestra planificación, ¿no? Porque estamos en un mundo tan cambiante Sí. donde mi espacio conquistado en el mercado puede cambiar muy rápido. Ujú. Y aquí vuelve a ponerse sobre la mesa un tema muy importante. Anteriormente se pensaba, mira, donde hay grandes competencias, no hay posibilidades de entrar en esa gran competencia porque tú no hay. Y es todo lo al contrario. contrario, Al sí. contrario. ¿Dónde Y- voy yo? ¿Dónde hay más negocios? A ver qué es lo qué Sí, más y tienes para donde, ofrecer. claro, pero Sí. con diferenciación, con Ujú, formación claro. y Y hay con un todo. factor ahí, Carlos, que tiene que también que sopesarse un poco, y lo hemos venido observando en positivo desde mi punto de vista, Ujú. es el servicio. La diferenciación. Ujú. Donde El marcas con servicio. servicio. Ajá. Servicio. Cómo te atiende la gente, cómo te Tal cual. hablan, cómo gesticulan, Sí. porque la venta lo es todo, ¿no? Ujú. Pero Correcto. ¿cómo te sientes tú cuando llegas a un lugar? ¿Cómo te reciben? Inclusive, cómo te dicen gracias por estar aquí, por haber venido, inclusive pasándote una cuenta esa que tú dices, Ujú. pero dices, wow, no importa si es un producto en una panadería o es Ujú. una gran empresa. La experiencia, ¿qué La experiencia experiencia, estás ¿verdad? llevando? Tal Y cual. esa parte de servicio está tomando un lugar bien preponderante, porque no es solamente el postventa, sino es el encuentro que tienes con ese ser humano Sí. que te recibe, si es en el caso de algo, de un negocio físico, o de ese ser humano o esa construcción que tengo yo de respuesta a Ujú. nivel de la tecnología, porque la tecnología es otro factor, ¿no? Bueno, fíjate que hay una frase que dice, la velocidad es la nueva moneda. La Bien. agilidad. Y digamos, ya en estos últimos minutos que nos quedan, de cara a que ya estamos entrando en esa recta final del año, muy bien,
¿cómo visualizan ustedes que se está preparando ese comerciante, ese emprendedor, ese empresario de cara al 2024? Coméntenme cómo lo ven ustedes relacionado y aprovechamos para conversar un poco de lo que está haciendo cada uno. O sea, desde lo que ustedes hoy lideran en el sector académico y a nivel de eventos, muy bien, eventos principalmente orientados a la parte corporativa, ¿cómo están viendo esta recta final de 2023 y cuál es la lectura de cómo nos estamos preparando para el 2024? Bueno, por ejemplo, desde nuestra plataforma, que es la Cumbre de Líderes Ujú, Empresariales, nosotros sentimos que en este último cuatrimestre, como lo decía Mari, la mayoría de empresarios, ujú, emprendedores y pequeña y mediana industria tiene el foco concentrado en el tema de las ventas. ok. Y hay unos indicadores o unas medidas que vienen a influir de manera positiva en este último cuatrimestre. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la armonización de los tributos, Ujú, estos que tenían que se está tratando de normalizar y sí, estandarizar. Se espera que esa sea una medida positiva y que tenga un impacto en el ujú, sector comercio. claro. Yo rescato lo que decía Mari, que es que tengamos el enfoque y nuestra visión a cuántos días nos quedan, Ujú, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que nos vamos a trazar ujú. y no lo perdamos por ninguna Si no lo perdamos de circunstancia. vista. Sí, No lo perdamos. además que ustedes se han convertido en una plataforma donde no solo permites que marcas pequeñas, emergentes o grandes se reposicionen, posicionen o comiencen a exponerse, porque lo conversábamos antes de entrar acá, que bueno, yo iba a los eventos de ustedes cuando estaba comenzando mi carrera universitaria, ¿no? Y se convirtieron en una referencia y se han mantenido en el tiempo y traen esta propuesta también para ahorita, para el mes de octubre, ¿no? Que, y han logrado también profesar con el ejemplo cuando Explosión Creativa se mantiene fiel a sus fundamentos, pero ha venido evolucionando ahora con nuevos productos, inclusive con una revista espectacular que ayer la vi, y bueno, impresionante, y yo lo coloqué en las historias, el olor, el aroma que cuando tú agarras Y Y la revista, que sea sensación, multiplataforma. así es. Creo multiplataforma que es el además, valor más ¿ves? importante de nuestro proyecto, la Ujú, revista de las buenas ideas, el conocimiento en los negocios, AC Management. Por ejemplo, María, ahorita estamos lanzando nuestro especial Líderes de una banca en transformación, donde traemos en exclusiva a 6 presidentes y vicepresidentes de la banca, wow. hablándonos hacia dónde va este sector ¿Cómo se bancario, reinventa el sector cómo bancario? se reinventa. ¿No? Y Ujú, que y que es un elemento importante porque sí, necesitamos que eso avance, ¿no? tal Para cual. poder, porque eso también es una inyección Sí. para lo que Así es es, la así es. economía, ¿no? Ajá. Tu cuenta de Ujú. Instagram, ¿cómo te consiguen para Mira, que en la conozcan más cuenta del evento? de Instagram es @explocreativa. Ok. Nosotros representamos Explosión Creativa, la Ujú, revista AC Management y la Cumbre de Líderes Empresariales que se va a perfecto. estar realizando acá en la ciudad de Valencia, en el Ujú, Hotel Esperia, del 12 al 14 de octubre, donde vamos a excelente. tener exposición comercial, las mentes brillantes del empresariado Ujú, venezolano y también los premios Explosión Creativa con Rueda de Negocio. excelente. Todo este esfuerzo tiene este año el aval y el acompañamiento del SEA Internacional. Ujú, Recordemos que el SEA pues, es una institución que se ha dedicado al tema de formación, pero una así es. formación diferente, ¿no? Porque Diferente. Bueno, que su sí, líder nos comente, que exacto. su líder nos comente No, cómo y va para eso. nosotros, retomando el punto con Carlos, Explosión Creativa ha sido también un momento bien importante. Tenemos más de 10 años trabajando juntos en Ujú, esto y cada vez que se da la oportunidad de llevar un evento de manera integrada, pues lo disfrutamos mucho porque sea internacional es lo que nos gusta hacer. Somos esa gente que ujú, construye, pero no construye sola, ¿sabes? ujú, Porque solo no llegas a ninguna parte. Una claro. nave con un solo capitán, ¿cómo se mueve el resto, Ujú, no? Obviamente tenemos un equipo integrado por talentosos profesionales que vienen de ese sector en el que se está moviéndose, en el que hay un movimiento y están identificando cuáles son ujú, las mejores formas de abordar la realidad. Y sí es cierto, es el encuentro con la educación, con la formación, con la actualización, inclusive con el perfeccionamiento, ujú, porque el desarrollo de una competencia en el área de gerencial, por ejemplo, tiene muchas aristas, ¿no? sí. Y requerimientos en el mercado. Entonces, nosotros desde ese perfil de formación, de integración,
siempre estamos atentos a esas señales y es a través de diferentes productos, por ejemplo, los diplomados, los cursos, los talleres, las asesorías corporativas, las mentorías en línea, también los productos que tenemos de formación en línea y presenciales, nuestra deliciosa escuela de gastronomía, en el cual pues también estamos atendiendo las demandas del sector en formación y para también dar la oportunidad de que los que están avisorando una nueva profesión que crece de manera acelerada puedan también sumarse a generar sus propios ingresos, a tener sus propias empresas, a que estas empresas que surgen de forma, si se quiere, a veces inesperada por un conocimiento previo, pero que descubran en cada una de esas ideas de negocio que tienen, sea donde sea que estén, porque en SEA estamos aquí para ti, encontrar esa forma de lucirse, esa forma de emprender, pero pasar de emprender a empresa. Y que esa empresa sea entonces un valor agregado real para su familia, para él, para su familia, para su comunidad, para su región, para su país. Dice, ay, pero suena así filosófico. Pues sí, la filosofía es parte de todo el desarrollo de la sociedad. Y si no creemos en algo, pues ¿en qué qué más vamos a hacer? Mira, yo voy a cerrar yo voy a hacer un ejemplo de cómo vamos a cerrar, para que ustedes repliquen, pero desde su óptica, ¿no? Cuando yo estaba comenzando a estudiar mercadotecnia, yo tenía que bajar a la biblioteca, leer un libro de Philip Kotler, y bueno, por supuesto que habían casos interesantes, pero todos eran de empresas que no estaban acá en Venezuela. Muy bien, y todos los ejemplos eran sobre el mercado americano. Hasta que por allí en algún momento salió una revista y me suscribí a esa revista y comencé a tener información. Hoy la información está literalmente a la mano, ¿no? Tenemos plataformas que impulsan, que generan el networking, que impulsan a otros que están orientados a más allá de creer en circunstancias externas, crear sus propias circunstancias. Entonces yo creo que el que se olvida de prepararse, prepárese para ser olvidado. Sí, para desaparecer. Así es. El que no se prepara no avanza. No avanza. Tu mensaje final para terminar de ayudar a elevar la conciencia de que está bien, qué bueno que estemos accionando, pero hay que ir un poquito más allá. Mi mensaje final está muy alineado a la campaña de la Cumbre de Líderes Empresariales de este año, que es el valor de creer. O sea, es rescatar ese valor que tenemos todos los venezolanos y sobre todo desarrollar proyectos con una visión de futuro. A mí me gusta mucho el concepto de emprender con visión empresarial. Yo creo que hacia allá deberíamos ir y el tema de formación y estrategia me parece que es sumamente importante. Y es súper acertado porque no solamente es creer, es que hay que tener valor para creer. Hay que tener valor, sí, porque encontrarse en ese valor de creer es avanzar. Y decir, bueno, no te preocupes por el futuro, pero resulta que el futuro tienes que elegirlo también. O sea, no, que es el día, el hoy, el ahora, está bien. Aquí el ahora estamos concretando, porque estamos en ese proceso. Pero si no visualizas tu futuro como debe ser, no te eliges. Entonces, nosotros siempre en SEA decimos, elige tu futuro, elígete tú. Y de esa trayectoria de hoy a mañana es importante, entonces identifica qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, con quién quieres llegar, porque también es un factor importante allí, y cómo te ves. Correcto. Cómo te ves para que entonces puedas utilizar, identificar y manejar las estrategias adecuadas. Exactamente. Entonces, explosión creativa, por un lado, creando este concepto de la Cumbre de Líderes y creando también productos para poner a la mano allí información, no como yo lo comentaba, referencial externa, sino líderes empresariales que viven los mismos desafíos que cualquier otro acá en el país y que aún así están logrando capitalizar. Y tenemos pues todo un mundo de conocimiento con una oferta académica que va más allá de lo académico en Somos SEA. Así es, que vamos avanzando porque es encontrarnos con eso. Es como decimos en SEA, vamos por más. Así es. Bueno, vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. A seguir trabajando. Seguro que sí. Excelente, buenísimo. Bueno, estamos en sintonía. Excelente. Gracias.